casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Un gran abrazo para todos y para todas los que en este momento se están conectando para recibir las enseñanzas que Dios quiere darnos en este día de ayuno, donde nos ha fortalecido y sostenido con su mano poderosa. Debemos estar preparados y preparadas para agradar a Dios. Ese es el tema que veremos en el día de hoy. Imagínense ustedes vivir solamente a unas puertas de distancia de donde Jesús vivió gran parte de su ministerio terrenal y nunca llegar a rozarse con su mensaje o sus milagros. En la Biblia encontramos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Cornelio fue un hombre así. Él debió haber sido un hombre bastante ocupado porque se perdió por completo el mover de Dios. El Evangelio de San Lucas nos relata su historia en el libro de Hechos. Quiero invitarles para que vayamos a Hechos en el capítulo 10, los versículos del 1 al 2, para que leamos y conozcamos un poco acerca de Cornelio. El versículo 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así que sabemos que aquel hombre italiano, generoso, probablemente de tierno corazón, había estado alrededor de la fe judía lo suficiente para creer en su Dios y para orar a Él. Sin embargo, el Evangelio de la salvación mediante la sangre de Jesús era un mensaje que solamente había llegado a los judíos, no a los gentiles. Aún así, Cornelio era diligente y su diligencia es el motivo por el cual quienes somos gentiles podamos clamar el nombre del Señor y ser salvos hoy en día. Aquí vemos que Cornelio era piadoso. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino. Recordemos que aún a un pagano le era posible tener devoción, una convicción profunda con respecto a sus dioses. A veces quisiéramos que los cristianos hoy en día tuvieran más devoción y convicción. Pues bien, Cornelio era devoto y temeroso de Dios. No era un prosélito judío en el sentido estricto del término. Hoy en día diríamos que él era un simpatizante, como una persona que vive en el vecindario, asiste a la iglesia en ocasiones especiales, se porta amistosamente con los creyentes y seguidores de Jesucristo. Así pudo haber sido Cornelio. Este versículo 2 nos dice también que él era temeroso de Dios. Ahora, él hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él daba muchos regalos de caridad al pueblo judío, o sea, a los pobres del pueblo. La nación de Israel siempre había dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado esto. Ellos en realidad daban 3/10 partes, daban para el funcionamiento del gobierno, que en el principio era una teocracia o gobierno regido por Dios. Luego pagaban el impuesto del templo y en tercer lugar daban un diezmo de todo lo que producían. De modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Es interesante ver que aún hoy hay muchas grandes obras de beneficencia que han sido fundadas por los judíos. Por cierto, que no hay ningún grupo de gente en el día de hoy que dé tan generosamente como lo hace la comunidad judía en muchos países para apoyar a la nación de Israel. Son un pueblo en realidad muy generoso. Volviendo al tema de los hechos, vemos que Cornelio oraba a Dios siempre, nos dice el versículo. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Él, espiritualmente hablando, necesitaba más luz y la quería tener.
Probablemente no sabía mucho acerca de la oración, pero igualmente oraba a Dios, siempre lo hacía. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 10 de Hechos nos dice: este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Ese centurión era un oficial del ejército romano, un soldado profesional. Era un hombre de influencia, también tenía una influencia sobre toda su familia e influía sobre todos en su derredor. Al parecer era un buen hombre desde cualquier punto de vista. Hoy en día muchos le considerarían un cristiano de los más buenos, un hombre sobresaliente, pero en realidad no era cristiano. No había escuchado el Evangelio, nunca había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Aquí pues vemos un ejemplo de un hombre que vivía según la luz espiritual que tenía. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, encontramos algo muy interesante. Nos dice así acerca de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Este centurión romano no había conocido a Jesucristo ni había entrado en su presencia. Es a esto a lo cual se refirió también el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 1, los versículos del 19 al 20, cuando él dijo y expresó, veamos Romanos 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí tenemos la respuesta de Dios a aquella pregunta que se hace con tanta frecuencia. ¿Qué diremos de las personas que son piadosas, que quieren conocer a Dios, pero que nunca han tenido una oportunidad? Estarán perdidas. La respuesta es que Dios se encargará que la luz llegue a tal persona. Dios le capacitará para que oiga el mensaje del Evangelio. Yo siempre he dicho que Dios a todos les va a dar la oportunidad de conocerlo. Dependerá del corazón de cada persona si acepta esa invitación que Dios les hace. Ahora, ¿cómo haría Dios para que le llegase el Evangelio a Cornelio? Los obstáculos parecían insuperables. La iglesia en aquel entonces y por los primeros 8 años estuvo integrada enteramente por israelitas. Estos judíos cristianos acostumbraban a ir al templo y todavía cumplían muchas costumbres judías. Podían seguir haciendo esto aún estando en la época de la gracia, porque estaban confiando en Cristo. Más tarde, el Evangelio penetró en Samaria. Los judíos en Jerusalén se quedaron sorprendidos, pero reconocieron que la mano de Dios estaba detrás de ello. Ahora, ¿cómo abriría Dios la puerta del Evangelio a los no judíos? El apóstol Pablo llegaría a ser, como ustedes bien lo saben, el gran misionero a los no judíos. Pero el hecho era que Dios puso al apóstol Pablo en el desierto en Arabia, donde le preparó. Pero fue Simón Pedro quien abriría la puerta a los no judíos. Dios usó al fanático con más prejuicios, a la persona más intolerante, al extremista más grande de aquel grupo de cristianos, para llevar a cabo este plan. Obviamente, el Espíritu Santo dirigió todos los movimientos encaminados a hacer que el Evangelio llegara a los no judíos. Recordemos que toda verdadera obra cristiana es dirigida por el Espíritu Santo. Cualquier otra acción no logrará nada.
el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del no judío. Y el Espíritu Santo tuvo que obrar en el corazón del judío también. Así fue como el Espíritu Santo supervisó la proclamación del Evangelio al mundo no judío. La Biblia nos dice que alrededor de la hora 9 del día, un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que enviara a buscar a Pedro en Jope y escuchara lo que Pedro le diría. Así que fielmente envió a su hombre de más confianza a Jope para que trajese a Pedro con él. Ahora bien, detengámonos aquí y pensemos por un instante. Ahí está un hombre que no es nacido de nuevo, pero está dedicado a Dios. Estaba en su casa haciendo oración cuando aquel ángel se le apareció. ¿Qué creen ustedes? Bueno, la Biblia dice, la visita de Pedro fue la respuesta a la oración de Cornelio. Cuando Pedro llegó a su casa, Cornelio dijo, si ustedes pueden leer los versículos 30 al 31 de este capítulo 10 de Hechos, él decía, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Cornelio estaba ayunando y orando. Él estaba buscando a Dios con diligencia cuando aquel ángel llegó para decirle que su diligencia estaba a punto de ser grandemente recompensada. Pedro les predicó el Evangelio. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, eso ustedes lo pueden leer también en este capítulo 10, en los versículos del 44 al 46. Mientras Pedro hacía su parte compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, el Espíritu Santo hizo también su parte. Así es que muchas veces uno quiere dejarle a Dios todo, que haga de todo, pero no. También nosotros tenemos que disponernos, tenemos que mostrar disposición de corazón, tenemos que actuar y Dios hará el resto. Cornelio era dadivoso, pero era un hombre perdido. El ayuno lo sitúa en la corriente de las prioridades de Dios, como estuvimos viendo en el día de ayer. Dios estableció prioridades desde el principio. El ayuno lo sitúa en la corriente de lo que Dios quiere. Situarse en sentido vertical. Las personas quieren y necesitan estar conectadas en relaciones. Esa necesidad de estar conectado se evidencia en la iglesia mediante los ministerios, mediante los semilleros de bendición, mediante los grupos de oración, mediante las células familiares de éxito y un mayor énfasis en la comunidad. Aunque eso es bueno, si no tenemos cuidado, podemos llegar a estar centrados demasiado de forma horizontal y no lo bastante vertical. La iglesia en la actualidad, en su mayor parte en el mundo occidental, se trata de mí. Quiero que mis necesidades sean suplidas. Señor, bendíceme, enséñame, ayúdame. Aunque esos son necesidades y deseos legítimos, debemos tener en mente que la cruz tiene 2 brazos. Uno es horizontal, pero otro es vertical. El ayuno pone sus prioridades más en vertical y más en línea con los deseos de Dios. Es lo que Jesús hizo cuando limpió el templo. Las prioridades se habían vuelto demasiado horizontales. Recordemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, los versículos del 12 al 13, cuando nos habla que Jesús entró al templo de Dios y echó fuera a todos
los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso no significa que cuando usted ayune no tenga necesidades y deseos concretos propios por los cuales está buscando a Dios. Ciertamente debería ayunar con un propósito concreto. Sin embargo, yo creo que a medida que continúe un ayuno prolongado, el verdadero clamor de su corazón se convierte en más de ti, Dios, y menos de mí. Cuando pone a Dios en primer lugar, todo lo demás es añadido. Ahora, veamos el orden de las cosas. Quiero mostrarles varios aspectos claves de la vida que tendemos a no tener en orden. En primer lugar, con frecuencia perdemos el significado de las palabras que el apóstol Pablo nos dijo en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 23, un versículo muy conocido por todos nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Observemos que la prioridad de Dios es el interés por su espíritu en primer lugar, por su alma en segundo lugar y por su cuerpo en tercer lugar. Nosotros entendemos eso completamente al revés, centrándonos siempre en nuestro cuerpo en primer lugar y en nuestro espíritu en el último lugar. Nos preocupamos por cosas como ¿qué me voy a poner hoy? En el caso de las mujeres, hablemos del closet, ¿qué me voy a poner hoy? Con cantidad de ropa ahí, o con suficiente por lo menos. Pensamos, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué comeré? ¿Dónde necesito que me pongan votos? En el caso de las mujeres, soy preocupadas por lucir bien, joven, rejuvenecidas. Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por estas cosas. Recordemos Mateo 6:25. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Según el principio de Dios de las primicias, lo que pone usted en primer lugar ordenará el resto. Cuando pone su espíritu en primer lugar, sirve usted a las cosas del espíritu en lugar de a los deseos de la carne. Como resultado, su mente, voluntad, emociones, al igual que su cuerpo físico y su salud, se pondrán en línea según la dirección del Espíritu. Y también, recordemos, cuando vamos a Romanos en el capítulo 8 y cuando vamos al versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, hay poder en el ayuno colectivo y poder en la alabanza colectiva, como punto 3, como se evidencia en Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 15, que ya lo hemos hablado en los programas anteriores. Comer no logra lo que logra el ayuno. Nos dice la Biblia que al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey, como vemos en el libro de Daniel. Yo le doy gracias a Dios, porque buscarle por medio del ayuno es un gran privilegio. No todos pueden hacerlo, ni están en la capacidad de hacerlo. ¿Saben? Se ganan batallas y vidas cambian como resultado del ayuno. No importa lo que esté sucediendo en su vida en este momento. Puede usted proponerse ayunar y orar para buscar al Dios que lo vea a usted como alguien de gran valor. No crea las mentiras del enemigo. Yo le motivo, aún está a tiempo de empezar el ayuno, así sea que usted lo haga estos últimos días, esta última semanita que nos queda faltando para coronar este maravilloso ayuno. Todavía tiene tiempo de hacerlo. No se hunda más bajo el espíritu de angustia. Dios tiene un manto de esperanza para usted. Su yugo es fácil y su carga es ligera.
Cuando ayune, comenzará a verse a usted mismo con los ojos de Él. Quiero invitarles para que ustedes lean Colosenses, capítulo 1, los versículos del 10 al 12, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En los seres humanos siempre ha existido el deseo de agradar a Dios, pero nos equivocamos continuamente, creyendo que agradamos a Dios porque hacemos cosas para Él, pero cumplimos con ciertas normas religiosas, o porque hacemos obras al estilo Cornelio, obras buenas. Recordemos lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo primero que hace alguien que tiene fe es acercarse a Dios. Lo segundo es que cree que Dios es y está ahora a su lado. Y tercero, vive en estado de fe. Cree firmemente que Dios es galardonador de los que lo buscan. No importa las experiencias que tenga que enfrentar, si mantengo mi confianza absoluta en Dios. Esa fe me llevará a acercarme a Dios. El acercarme a Dios me persuadirá de que Dios es y está, y una sonrisa brillará en mis labios, porque experimentaré en mí mismo que Dios es galardonador de los que lo buscan. Al único que debemos servir es a Dios. No hay otro ser al que debamos servir, porque solo hay un Dios verdadero, un Dios único y soberano. Por eso todo lo que hagamos debe ser para el Señor, no para los hombres. Todo servicio es para Él únicamente, para nadie más. Nos hemos convertido para servir al Dios vivo y verdadero. Nadie más merece ser servido. El servicio que Dios demanda de nosotros es que estemos comprometidos a seguirle, cueste lo que cueste, sea la circunstancia que sea, no importando en nada lo que nos pueda suceder en este servicio. También que seamos diligentes, voluntariosos, comprometidos, dispuestos, entregados. Les motivo para que nos dispongamos a agradar a Dios, convirtiéndonos en amigos de Dios, y que Él sea nuestro mejor amigo, y que nos deleitemos sirviéndole, que le sirvamos con la actitud y motivación correcta. Con esto en mente, yo les invito para que oremos en el día de hoy y digámosle: Señor, queremos ser guiados por ti siempre. No queremos dar ningún paso o tomar alguna decisión sin tu dirección. Sabemos que estás pendiente y que te preocupas de cada detalle de nuestra vida, y es tu deseo guiarnos por el camino que debemos seguir. No permitas que la angustia nos desvíe de tus sendas y nos prive de las bendiciones que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a no apartarnos nunca de tu buena, perfecta y agradable voluntad. Que siempre te obedezcamos en todo, así nos cueste hacerlo. Y cuando nos hables de buscarte en oración y en ayuno, lo hagamos con gozo y no sea una carga. Hoy te agradecemos por la bendición de este ayuno, por disponer nuestro corazón a humillarnos delante de ti y buscarte con alegría. Gracias por fortalecernos y por seguir derramando las bendiciones abundantes. Veremos tu gloria en estos 6 días que nos restan de este maravilloso ayuno. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.